Aquí Acá está. está. Doctora Ñuca, buenas tardes, doctora Aquí Ñuca. estaba, no lo había visto. Si me ayuda a sumar, Sí. Adelio, por favor. Entiendo que hay quórum porque hay quórum para sesionar. Son 1, 2, 3, 4, 5. A ver, déjeme ver que voy a ver Sí. cuántos no. Porque es larga la lista, entonces no se puede bajar muy fácil. Y en participantes, restar los que Es que no alcanza. los que no votan. A ver, 1, 2, Dice 29 3, participantes. 3, Pero ahí hay que restar varios. 4, Claro. 4, 5, 6. Creo que 6 personas no son consejeros, no somos consejeros, por lo tanto habría quórum porque habrían 22 personas, 23 personas, 23 consejeros, Y con 21 hay quórum, ¿no es cierto? y con 21 hay quórum. Ya. Una consulta. ¿Sí? En la citación decía que era una citación de asamblea. No, este es un consejo para convocar a la asamblea. Me estoy escuchando en alguno de sus audios. Para convocar a la Asamblea Nacional. Vamos a dar, es un consejo extraordinario con un tema único, igual vamos a aprobar el acta que lo puso Mirza en el punto de tabla y no sé si corresponde a Delio. Sí, Presidenta, la verdad que en cada consejo se aprueban las actas de la sesión anterior, sean estas ordinarias y extraordinarias, porque no hay diferencia. Ya, y después nosotros vamos a contar como mesa directiva porque llegamos a esta reflexión y vamos a dar un espacio de discusión para posteriormente votar la propuesta de la mesa directiva nacional. Entonces, antes de partir, como ya tenemos quórum, como dije antes, saludarlos a todos y a todas. En particular, no sé si está conectado el doctor Yancaqueo. Creo que no lo veo conectado en esta sesión, pero No está. si es que él se conecta ahí, le vamos a mandar un caluroso saludo por la pérdida reciente de su madre. Quiero partir, bueno, con el acta, no sé si pudieron revisarla, si alguien tiene algún reparo o propuesta en torno al acta de la sesión del 4 de septiembre del 2020. Puede escribir en el chat o puede levantar la mano. Yo prefiero el chat porque no los alcanzo a ver todos con los participantes. ¿Nadie tiene ningún reparo? Entonces, en votación, quienes estén en contra de la aprobación del acta, por favor, si pueden escribir, o aquellos que se abstienen. ¿Nadie? Reitero, nadie se opone o se abstiene a la aprobación del acta de la sesión del 4 de septiembre. Bueno, se abstiene Emilia Moore. Emilia Moore. Emilia, doctora Siche, hola, buenas tardes, soy Cecilia Romero. si puede cambiar su nombre, por favor. Podríamos activar las cámaras, doctora Siche, por último, para que nos identificáramos. Sí, o cambiar en donde se aparecen los 3 puntitos en su sesión,
¿Ya? puede cambiar el nombre de su... Ahí apareció Cecilia Romero. Don Gabriel se lo modificó. Se abstiene Cecilia y el doctor Vallejos. ¿Nadie más? Entonces damos por aprobada el acta. Muchas gracias. Por el carácter de este consejo, hemos propuesto que esta sesión sea grabada y pública en similares condiciones a lo que lo hicimos en las 2 sesiones anteriores que tratamos la materia de elecciones. Queremos saber si hay oposición de alguno de los consejeros en torno a esta medida. Todas son grabadas, pero como somos los incumbentes, nos ha parecido que este tema se tenga que ver con transparencia hacia los colegiados. No sé si alguien tiene algún voto de rechazo o oposición a esta medida. ¿No? Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Presidenta, le pediría solamente pedir que, como se han adoptado 2 acuerdos, que se saque la fotografía de pantalla para efectos de contar quiénes son los asistentes que concurren a cada uno de los acuerdos. Gabriel, si le puede ayudar a don Adelio, ratificando que en el momento de 15 horas 09 minutos, quienes están presentes y acuerdan efectivamente tanto el acta como esta medida. Muchas gracias. Ya, vamos a partir entonces. Bueno, esta sesión tiene como objetivo único dar la discusión en torno a el llamado a la Asamblea Nacional. Como ustedes sabrán y recordarán, nuestro Consejo definió en Asamblea postergar el proceso de elecciones hasta que se mantenga el estado, postergarlo hasta que se levante el estado de excepción constitucional, lo cual ha sido de análisis por parte de la Mesa Directiva Nacional y hemos querido traer una propuesta que ha sido resuelta de forma unánime, incorporando a los presidentes de Valparaíso, Santiago y Concepción, y la mesa nuclear, que somos los 5 representantes en materia de reevaluar esta medida. Tal como lo hicimos la vez anterior, nos parece que el procedimiento idóneo es que esto sea sujeto de discusión y análisis por la propia Asamblea Nacional, y los argumentos que nosotros traemos como mesa directiva, en primer lugar, tienen que ver con que esta postergación ha sido cuestionada por algunos de nuestros colegas y también por parte de la opinión pública, considerando que se están llevando a cabo otros procesos democráticos, tanto en el país como el propio plebiscito, como también dentro de asociaciones gremiales como el Colegio de Ingenieros y otras instituciones. Es por eso que hemos considerado también que la duda jurídica que se planteó en un momento y que fue uno de los principales motivadores para que la Mesa Directiva Nacional apoyara la propuesta de postergación, ya está saldada. En segunda instancia, uno de los puntos de análisis para la mesa tiene que ver con que el estado de excepción constitucional hoy día es casi imprescindible para la situación de pandemia. Por lo mismo, es muy probable, después de 2 análisis jurídicos que pudimos hacer, tanto con nuestro equipo jurídico como también con algunas minutas de organizaciones independientes en torno al estado de excepción constitucional, que la única manera de someter en cuarentena a una persona que es sana, es decir, no es contacto ni caso de COVID-19, es bajo el estado de excepción constitucional. Y así lo ha revisado nuestro equipo de jurídica en torno a los distintos recursos de protección y dictámenes de la Corte Suprema, que ha planteado que este es un elemento que permite mantener restricciones de movilidad, o evidentemente toques de queda, y también restricciones como las cuarentenas, y es la única manera de sostenerlas en el tiempo. Es por lo mismo que en la discusión que hemos podido tener con el gobierno ha sido difícil visualizar otros mecanismos hasta que no existe un instrumento legal diferente con enfoque más sanitario.
Dicho eso, hemos acordado como Mesa Directiva Nacional proponerle al Consejo convocar a la Asamblea Nacional del Colegio Médico de Chile para reevaluar la postergación, considerando que lo más probable es que en diciembre este estado de excepción constitucional se vuelva a prorrogar, y por lo mismo hemos pensado que es mucho mejor para nuestro colegio, además considerando que somos incumbentes, someterlos a un proceso de elección democrática que permita validar los liderazgos que dirigen tanto la Mesa Directiva Nacional como los distintos consejos regionales y generales de las distintas reparticiones del país. Voy a abrir la palabra y después de una serie de palabras, si es que ya se reduce el debate, la propuesta es someterlo a votación de los asistentes. Se abre la palabra. Si pueden inscribirse en el chat, por favor. Doctor Juan Pedro Andreu. Gracias, Presidenta. Bueno, buenas tardes, colegas. La pregunta es directamente al abogado. Yo creo que aquí lo que necesitamos es tener claridad respecto si la ley que generó la prórroga de los mandatos de los directivos de las asociaciones gremiales permite realizar elecciones o las prohíbe. Solamente lo que yo leí dice que prorroga los mandatos. Por lo tanto, a mi entender, no prohíbe las elecciones. Yo no soy abogado, así que la idea es que Adelio nos diga de qué se trata y cómo se tendría que interpretar esa ley para que evitar de cualquier manera un problema al colegio médico ante cualquier tipo de impugnación posterior. Adelio. Presidenta. Don Adelio, si quisiera responder de forma inmediata. Sí, efectivamente, bueno, yo siempre sostuve que la ley no prohibía la realización de elecciones, sino que permitía no realizarla y prorrogar los mandatos. Habían opiniones distintas a la mía, eso es una realidad en su momento, y por eso yo, digamos, lo hice presente a la mesa, que habían opiniones en uno u otro sentido. Posteriormente a la postergación de las elecciones, la verdad es que la mayoría de las voces, creo yo, al parecer, se decantaron por estimar que la norma no prohibía las elecciones. De hecho, la NFP realizó elecciones y en estos precisos momentos se están realizando las elecciones del Colegio de Ingenieros, que partieron el día lunes 21 y que terminan mañana sábado 26. Han habido la Comisión Jurídica de la NFP, bueno, y otros organismos han sostenido que no hay prohibición, la ley no prohíbe, sino que simplemente permite postergar las elecciones, o más bien que postergar, prorrogar los mandatos de las directivas, pero no hay una prohibición de realizar elecciones. ¿Está abierta la palabra de algún otro consejero o consejera que quiera intervenir? Otra cosa que también sería bueno también aclarar, una vez realizada la elección, se termina la prórroga, eso queda como claro, o sea, se inicia el nuevo gobierno de acuerdo a los estatutos del colegio. ¿Eso es así, Adelio? Sí, efectivamente, a ver, es que dependiendo de lo que ustedes decidan, si se convoca elecciones y lo que decida la Asamblea, después correspondería, si la Asamblea acordara modificar y permitir que se fije nueva fecha, tendría que ser el Consejo Nacional el que convoque elecciones y determine en qué fecha se realizarían, y ahí se aplica todo lo que es la normativa interna del Colegio Médico, o sea, desde la convocatoria tiene que hacerse con a lo menos 60 días de antelación a la fecha en que se haga la votación, etcétera, etcétera, y empiezan, digamos, se aplican todas las normas. Con el resultado de la elección asumiría la nueva directiva electa y desde ahí comenzaría a regir la nueva administración. Muchas gracias. Está Luis Barra, que entiendo que es el doctor Luis Medina. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, llegué un poquito atrasado al tema del acta, así que lamentable.
dos cosas. Una, ahora estamos discutiendo solamente si llamamos a la Asamblea General para definir una nueva fecha de elecciones. Pero a mí me preocupan al menos 4 puntos básicos. Uno de ellos es que vamos a hacer elecciones en una situación de pandemia donde algunas comunas eventualmente pueden estar en cuarentena. No sabemos cuántas, pero puede que ocurran. Segundo, todavía no tenemos claro o no se ha licitado o no se ha conversado sobre la eventual empresa que estaría realizando por lo menos la asesoría electrónica de las votaciones, y por lo tanto no tenemos todavía datos básicos sobre la seguridad y sobre la privacidad de la votación, y además si esta votación puede ser auditable o no. Tercero, yo he planteado en reiteradas oportunidades el tema de hacer un sistema de votación mixta, que me parece mucho más importante, sobre todo pensando en las comunas en cuarentena y en los colegas adultos mayores, que van a tener un mayor riesgo eventualmente de contagio en cuanto a una elección. Y cuarto, la eventual equidad o no de las distintas candidaturas con respecto a la publicidad que se pueda realizar en estos meses, considerando obviamente que si va a la mesa directiva a la reelección, tiene un mucho mayor bagaje publicitario que el que podría tener una eventual nueva candidatura. Eso. Gracias. Solo aprovecho de responder el punto de la empresa y las condiciones de campaña. Eso lo define la Comisión Nacional Electoral, que en caso de resolver en la próxima Asamblea Nacional la convocatoria a elecciones, es decir, enmendar el acuerdo tomado en la pasada Asamblea, tendríamos que convocar a elecciones vía consejo y nombrar a la Comisión Nacional Electoral que debe llevar ese proceso. Okay. Doctor Gonzalo Rubio. Muchas gracias, Presidenta. Voy a dar la opinión más o menos que di ayer en el Consejo Regional Santiago. Lo primero es que a mí me parece que independiente de las condiciones de la pandemia, me parece que queda claro que se puede hacer una elección, considerando que vamos a tener una elección, un plebiscito nacional el 25 de octubre, y creo que de alguna manera nuestra alternativa, que es el voto electrónico, da la garantía de que no haya más posibilidades de contagio. Creo que lo interesante es saber o no si de alguna manera alguno de los grupos en pugna con respecto a la votación después se sienta con la libertad de impugnarla o no. Por eso a mí me parece que es importante entender que si de alguna manera tomamos un acuerdo de damas y caballeros en una asamblea nacional, esta se respeta en relación a que la elección va a ser respetada, porque creo que el mayor problema no tiene que ver con la posibilidad o no de realizar la elección, sino que de alguna manera que algún grupo se sienta con la libertad de impugnarla por alguna de las cosas que se plantea. Me parece que la posibilidad está dada, sobre todo porque tenemos elecciones electrónicas. Eso sería todo. Muchas gracias. Doctora Cecilia Romero. Gracias, doctora. Hola a todos. Bueno, nosotros estuvimos reunidos ayer, todo el regional Osorno, y justamente fue a raíz de la situación de esta asamblea. Yo quería tener la opinión de todos los colegiados y para saber y contestar al respecto. Realmente el regional Osorno, desde el comienzo no hemos estado de acuerdo con las elecciones, más que nada porque estamos dedicados 100% a atender a los pacientes. Nosotros tenemos ahora 6 enfermos COVID, tuvimos una colega, colegas del hospital, y tuvimos una colega venezolana que estuvo muy grave por COVID, por suerte salió adelante. Entonces el regional todavía no está
no le importa que continuemos sin elecciones, y realmente en el análisis que hicimos ayer, incluso comenté que uno de los colegas había dicho que se podían correr para marzo, pero me dicen que en marzo, que en abril hay elecciones a alcalde, a no sé qué otras cosas. Por lo tanto, nosotros como Regional Osorno proponemos que la elección ya sea hasta el próximo año, cuando corresponde la elección anual, que sería en mayo. Ahora, en caso de que democráticamente nuestros colegas que están presentes se decida que las elecciones van, queremos primero saber qué empresa se va a tomar, que esta Comisión Nacional Electoral desde ya descarte la e-voting, porque el año pasado, o la última vez que se usó, hay muchos colegas que no están conformes, porque no fue totalmente transparente las elecciones. Así que también propusimos que para los colegas mayores de 60 años que quieran, exista una elección con voto de papel, y no 100% electrónica. Nosotros tenemos un grupo grande en el departamento de médicos mayores, y la mayoría de ellos quieren votar en papel y no electrónica. Entonces esa sería la propuesta de nuestro regional. Gracias, doctora. Gracias. Doctor Hugo Benítez. Hola, buenas tardes. Mira, yo quería hacer dos cosas. Yo creo que este tema ya lo hemos conversado en varias ocasiones y hay diferentes posturas. Yo también pensaba en un comienzo que era posible a lo mejor hacerla el próximo año en la época que se hacen las elecciones, pero el mecanismo para poder llegar a ese acuerdo era un mecanismo que yo había planteado, pero parece que no está que era hacer una especie de plebiscito vía internet, una consulta masiva a los colegas, pero parece que eso no está contemplado y ratificado después por el Consejo o por la Asamblea. Pero como eso no está contemplado, entonces yo creo que la fórmula más correcta es hacer esta asamblea y que ahí se vote qué es lo que vamos a resolver. Creo que está bien esa idea. Ahora, yo quería hacer una pregunta porque siempre me exaltó esa duda. Cuando se cambia el plazo, o sea, supongamos que las elecciones se hacen en diciembre o en enero, se acuerda que se hagan en febrero, marzo, no sé, cuando se acuerda que se hagan las elecciones, va a cambiar obviamente porque estas son por 3 años. Entonces el periodo por 3 años se va a cumplir en el próximo diciembre, enero, febrero o marzo, cuando se toman las elecciones en 3 años siguientes. Entonces ya no vamos a tener la época de elecciones como era tradicional en mayo, junio. Esa es mi pregunta, que es medio tonta, pero... Es lógica. Eso se habló en la última asamblea, doctor Benítez, si no mal recuerdo, y había bastante acuerdo en que el próximo periodo sería acotado de tal manera de recuperar la periodicidad clásica de los periodos electorales que correspondan en el periodo subsiguiente. Adelio, no sé si tienes alguna respuesta. Sí, bueno, entiendo que fue en el sentido de lo que señala el doctor Ñeco, que se había acordado, digamos, en el fondo que sería un periodo más corto, pero efectivamente hay ahí en pugna 2 normas, una que dice que los periodos duran 3 años y otra que dice que las elecciones son en mayo, digamos, de cada periodo. Entonces, lo lógico sería hacerla creo que en ese sentido, de acuerdo a lo que se había señalado, en mayo del año en que vencen los 3 años a partir del en mayo del 2023, digamos, sería en definitiva las próximas elecciones. Sí, yo igual sería como partidaria de esa idea, porque si no nos comeríamos un año de gestión de la lista que ganara y ellos ni siquiera quizá han participado de este debate. Entonces, ahí tendríamos que llegar a un acuerdo, y al inicio era mucho más acotado, era de mayo a agosto, ahora es de mayo a eventualmente diciembre.
pero también lo podríamos aprovechar de resolver en las definiciones próximas. Doctor Claudio Vallejos. Muchas gracias, Presidenta. En realidad yo quería manifestar, creo que aquí hay un elemento externo que influye mucho en lo que estamos conversando, que es la realización de la asamblea. De la asamblea del voto del rechazo y del apruebo. Porque el colegio médico, de alguna manera... del plebiscito. Del plebiscito. El colegio médico ha tomado una posición bastante clara de apoyo a que esto se realice como dé lugar, por supuesto que manteniendo las condiciones sanitarias. Sin embargo, yo creo que esto puede cambiar, porque ya todavía hay muchas comunas en cuarentena, se están agregando otras más, no sabemos cómo viene el segundo brote en algunos casos, de tal manera que pudiera ocurrir de que nosotros nos embaláramos en que sí, vamos a hacer nuestras elecciones, y resulta que tal vez en una semana más el mismo colegio médico, por razones sanitarias, se vea en la obligación de decir sí, el plebiscito no se puede realizar, y de nosotros vamos a quedar casados con que sí tenemos que hacer nuestras elecciones. De tal manera que yo propongo que se medite a que tal vez la asamblea que se está llamando a constituirse para votar, debiera constituirse una vez que se haya resuelto si efectivamente el plebiscito va o no va, no antes de eso, porque eso ha condicionado nuestra posición como Colmet. Doctor Vaz. Muchas gracias, Presidenta. Vuelvo a pedir disculpas por no tener buen internet y estar con la foto en vez de la cámara. Me surge una duda con respecto a lo que, porque nosotros le hemos dado harta vuelta a esto, y ayer efectivamente lo conversamos también como Consejo Regional Santiago, pero con respecto a lo que planteaba el doctor Andreu, efectivamente si uno lee el párrafo, refiere que finalmente existe más de una lectura y por lo tanto se podrían realizar las elecciones. Pero lo que no me queda claro es que si es que dice que los dirigentes señalados continúan en sus cargos hasta 3 meses después del término del estado de excepción o sus prórrogas, ¿qué pasaría con la responsabilidad de los dirigentes si dejan ese cargo antes? O al revés, si alguien efectivamente, de acuerdo a lo que dice la ley, va y dice, bueno, el estado de excepción hasta el 18 de diciembre, y esperemos que ahí se termine el estado de excepción, así que mi cargo dura hasta el 18 de marzo del 2021 porque así lo dice la ley. Ahí me queda un vacío, que no es decir que no se pueden hacer las elecciones, sino que lo que la ley dice de hasta cuándo dura el cargo gremial. Eso, muchas gracias. Gracias. Bueno, no es la interpretación que hacemos nosotros como mesa, es cuando no se realizan los procesos electorales. No sé, Adelio, si quieres aportar algún elemento. Sí, efectivamente, o sea, si se realizan elecciones, se rigen por las normas y por los periodos de duración que cada regulación interna establece. Eso es para las directivas que vencían, no se realizan elecciones por la pandemia y se entienden prorrogadas. Pero en este caso, realizándose elecciones, obviamente se aplica la normativa permanente que regula a cada institución. O sea, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros hoy día no está realizando elecciones solo para tener presidente hasta diciembre o marzo, no, está realizando elecciones en estos momentos, precisos momentos, de acuerdo, y van a durar lo que establece sus propios estatutos. Y la ANFP cambió el directorio, se hizo efectivo la modificación. Doctor Patricio Cruz. Gracias, Presidenta. Bueno, en reunión de Consejo Regional Aconcagua el día de ayer, nuestra postura es la siguiente. Creemos que no es aconsejable realizar elecciones en este minuto, que probablemente después del plebiscito de octubre se nos viene el fin de año encima. Como sabemos, en este país enero y febrero muertos, así que probablemente creemos que hasta marzo no habría que tener una nueva definición de la fecha próxima de elecciones. Eso sería uno. El segundo planteamiento del regional es que creemos que tiene que existir la posibilidad a los médicos, principalmente mayores, que quieran hacer uso de voto presencial,
tengan la opción de hacerlo, sin perjuicio que sea una votación principalmente electrónica. Y tercero, planteamos que es indispensable que la empresa que finalmente realice las elecciones electrónicas tenga un sistema que permita auditar los votos una vez emitidos. Presidenta, eso es. Gracias. Doctor Paulo Ñeco. Gracias, Presidenta, por la palabra. Estuve escuchando atentamente las intervenciones de los compañeros en el Consejo y tengo algunas apreciaciones que decir al respecto. En primer lugar, me gustaría señalar que obviamente la realización de una elección en un contexto de elecciones digitales no tiene ningún inconveniente con la existencia o no de cuarentena en cualquier tipo de comuna, dado que hasta donde sabemos por lo menos los registros del colegio, quizás podríamos levantar eso en algún tipo de encuesta o algún tipo de pregunta a los colegiados. No existen o no tenemos médicos que no tengan disponibilidad de acceso a internet o que no puedan costearlo a nivel nacional. Respecto al tema de la empresa, me gustaría, y aprovechando que este consejo es especialmente público, que lo que mencionó la doctora Romero fuera clarificado, porque cuando me mencionan en un consejo que hay dudas por parte de los determinados colegiados de un regional X respecto a la legitimidad de una empresa en cuestión que realizó las últimas elecciones de este gremio, creo que se pone de manera poco precisa y por tanto posiblemente perniciosa en duda toda la legitimidad de nuestra institución. Por lo tanto, creo que es importante que se aclare eso. Hasta donde yo entiendo, el único inconveniente que hubo con las últimas elecciones digitales, en donde además debo recordar que tuvimos la ventaja de una participación tremenda comparada con las elecciones que se hacían de manera análoga, es que en el fondo hubo algunos IP que pueden ser, en el fondo, el acceso desde un celular o desde un computador, que tuvieron más de un voto, pero eso puede ser perfectamente posible si es que en un computador votan 2 personas. Respecto al tema que sea auditable, obviamente hay que hacerlo tiene que estar la posibilidad, pero tiene que tener también las providencias del caso para mantener bajo cualquier tipo de circunstancia que el voto sea secreto, que es algo obviamente muy relevante y que no podemos soslayar. Y en último punto, respecto como a los comentarios que hacían los demás colegas, creo que es importante que independientemente de la empresa que vaya a hacer el servicio de elección online, no tengamos un voto mixto. Creo que tener una votación con 2 modalidades se presta en primer lugar para que haya mayor posibilidad de error, y en segundo lugar es contraproducente con el principal motivo que se ha planteado acá, que tiene que ver con proteger principalmente a los médicos mayores que no tienen el deseo o el conocimiento para poder supuestamente votar por internet. ¿Esto por qué? Porque obviamente hacerlos ir a votar de manera presencial en algún lugar es precisamente exponer lo que es lo que no queremos. Entonces eso no tiene ningún tipo de sentido desde el punto de vista sanitario. Y creo que todavía tenemos bastante tiempo, independientemente de cuándo se realicen las elecciones, para que podamos hacer capacitación, para que todos los colegas, independientemente de la edad que tengan, puedan participar sin problema, de manera digital. Eso respecto a los comentarios en general. Quiero hacer hincapié en que pido a la doctora Romero que pueda clarificar bien el punto, porque creo que no podemos dejar ningún tipo de manto de duda respecto a las elecciones. Y respecto a mi posición personal, como consejero, quiero plantear la situación de que creo que esta es una situación incómoda en general. Esto lo he conversado con otros consejeros en privado, porque obviamente creo que hablar de elecciones en un contexto como el que estamos, tanto sanitario como del pésimo manejo político coyuntural que nos ha dejado este gobierno, probablemente el peor en los últimos años, hace que obviamente probablemente los colegiados no tengan ganas de tener en mente elecciones del gremio, o que no sea lo más relevante. Pero por otra parte, extender de manera indefinida, como puede suceder, dada la contingencia sanitaria, el periodo de mandato que tengan los colegas dirigentes en el fondo, también expone a críticas por parte de los propios colegiados y también de la opinión pública respecto a la legitimidad de los dirigentes. Yo creo que, considerando la importancia que ha tenido nuestro colegio en la discusión pública, no podemos darnos el lujo de abrir flancos de tal manera de que se cuestione que tal o cual dirigente se ha mantenido en su cargo sin elecciones. O sea, yo creo que aquí tenemos que ponderar, y si bien considero que es incómodo hacer elecciones prontamente o en los próximos meses, porque creo que no tenemos la cabeza para eso, no es lo más importante, quizá como en un sentido abstracto, sí tenemos que ponderar eso y tener un colegio que sea un interlocutor válido ante la opinión pública, porque puede ser, por ejemplo,
que ante un mal manejo del actual ministro de Salud, por ejemplo, respecto a cualquier situación de la pandemia, si es que los dirigentes están nuevamente prorrogados, no va a faltar, por ejemplo, algún diputado oficialista que diga, ¿y qué viene a opinar la doctora Siches o el doctor Bernucci o el doctor que sea lo mismo, si ni siquiera tiene el voto de sus bases? Entonces, es evitar ese tipo de flancos que yo creo que es absolutamente importante para mantenernos vigentes y seguir siendo un aporte al debate sanitario en nuestra sociedad. Esa es mi opinión personal, insisto, yo creo que es incómodo, pero aquí hay que ponderar las cosas, tenemos que entender la responsabilidad que tenemos como gremio también ante nuestro país, y por lo tanto hacernos cargo de eso con toda la incomodidad que tenga para tener una elección como corresponde y con todas las medidas de seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Quiero solo recordar que esta es una sesión grabada que va a ser pública a todos los colegiados, justamente porque consideramos que es importante clarificar frente a ellos las posiciones de los distintos consejos regionales y dirigentes. Doctor, creo que, doctor Benítez, usted no esperaba repetirse en su pregunta, en su palabra, ¿cierto? Lo voy a pasar, lo voy a saltar. Doctor Alfonso. Había pedido la palabra de nuevo, pero más abajo. Se anotó antes de que le diera la palabra por segunda vez. Doctor Alfonso Sánchez. Doctor Alfonso Sánchez, ¿se encuentra en el consejo? Creo que tiene el micrófono apagado. Sí, debe tener el... Ahora sí, buenas tardes. Buenas tardes. Primero quiero plantear de que hablar de elecciones antes de marzo yo creo que es bastante complejo. Y la cosa es bien cortita. Eso es un punto. Y el segundo punto es que en el Regional Valdivia también tenemos un grupo de personas mayores, entre las cuales me incluyo, y sería necesario contar con una urna en el colegio médico tradicional. Esos son los dos puntos que quería contar. Muchas gracias. Doctor Hugo Reyes. Buenas tardes, Presidenta, y saludos a todos. Y yo quiero hacer una reflexión en el sentido de que estamos a puertas de un plebiscito en el cual el equipo técnico de CERVEL optó por no hacer votación electrónica cuando era lo que evidentemente se requería. Y las explicaciones que dieron, yo solicito que este consejo las pida a CERVEL, porque hay razones técnicas que no dan seguridad del voto electrónico en este país. Y no existe ninguna empresa que tenga la capacidad para hacerlo. Por eso yo solicito que como consejo pidamos a CERVEL las explicaciones técnicas por las cuales ellos descartan en un minuto en que debiera ser absolutamente necesario el voto electrónico en medio de las cuarentenas del país. Así que eso quisiera expresar, Presidenta. Gracias. Doctor Iván Mendoza. Gracias, Presidenta. Quiero primero, doctor Ñeco me comió varios de los argumentos, así que decir que estoy de acuerdo en los planteamientos de Ñeco, particularmente en lo que se refiere a que las autoridades del Colegio Médico, para los tiempos que se vienen, deben pasar por una validación democrática para poder seguir siendo los actores principales o los que más aportan técnicamente al debate sanitario y también al debate político que se le viene a nuestro país. De responder también a alguien que preguntó por el chat que decía qué pasaba con el Colegio de Ingenieros, que por ahí también ayer en el Regional Santiago como que le bajaron el perfil. Les puedo decir que hoy en la página del Colegio Médico está publicado que a 31 de diciembre del 2017 son 28.117 colegiados, de los cuales podremos descontar 100, son 28.000, lo que quiere decir que es bastante comparable con lo que pretendemos hacer nosotros. Así que es una asociación gremial a comparar al momento de tomar una decisión de hacer o no la elección.
Segundo, me pregunto que a aquellos colegas médicos y médicas que están planteando el voto presencial, y esta es la pregunta, ¿hay alguien que piense que en marzo esto se va a acabar? ¿Tienen un dato especial de Pfizer o alguna de las empresas de las vacunas que ustedes saben que en marzo se va a acabar? Parece que no, ¿cierto? Y si lo hay, por favor, comuníquenlo para que la presidenta pueda comunicarle a las autoridades. Esto quiere decir, pregunto, porque evidentemente no podemos exponer a nuestros colegas adultos mayores, y ahí vuelvo a estar en concordancia con Ñeco, donde pues nosotros tenemos 3 meses para capacitarlos en el uso de esta tecnología, pero claramente yo no estoy dispuesto a exponer a mis profesores a que se vayan a acercar a un lugar a contagiarse, porque en marzo no va a estar listo y solucionado este tema. Así que creo que bordea lo irresponsable ese planteamiento. Eso nomás, Presidenta, creo que necesitamos ya validarnos o no con un acto democrático ante nuestras bases. Muchas gracias. Doctor Jaime Sepúlveda. Gracias, Presidenta. Mire, me tocó escuchar en un seminario que hizo la Universidad de Concepción al presidente al señor Santamaría, el CERVEL, dijo que él consideraba que el voto electrónico no era necesario porque el sistema que tenemos es muy bueno, que funciona bien y que además el escrutinio es muy rápido. ¿Ya? No dio argumentos técnicos, pero se los podríamos preguntar, digamos. ¿Ya? Pero él señaló que aludió a razones que el que está hoy día funciona bien y que no habría razones para cambiarlo. Yo solo recordar que, bueno, el sistema electrónico que tenemos de votación permitió que en la última elección el 47% del padrón se expresara respecto del 35% previo. ¿Ya? Voy a usar argumentos que no son míos, los compartió el doctor Ignacio de la Torre en la última mesa directiva. Sería bueno definir qué consideramos médico mayor, porque hoy día tenemos colegas de 80 años haciendo consultas, colegas de 70 haciendo cirugías, colegas de 75 haciendo teleconsulta, y yo no los veo limitados. Me reúno con muchos colegas mayores, aquí algunos se han autodefinido adultos mayores, y no tienen ningún problema, entonces creo, no veo cuál es la complicación del voto electrónico, no la veo. ¿Ya? Creo que la vulnerabilidad que se le atribuye es, pero ínfima respecto del sistema en papel. Y además, si los regionales lo estiman, cada uno de ustedes puede establecer un punto de votación en su regional con la asistencia técnica para que el colega mayor que quiera ir a expresarse al regional lo haga. ¿Ya? Los sistemas mixtos de votación electrónica y en papel generan todos los riesgos que quienes plantean que se deben evitar ocurrirían. ¿Ya? Tendríamos que tener padrón electoral distinto. No es el tema de hoy, pero dado que lo han tocado. Entonces yo la verdad es que no veo. Me gustaría conocer cuál es la definición de adulto, de médico mayor que no puede ejercer o votar electrónicamente. Porque si no puede votar electrónicamente, estaríamos diciendo nosotros y avalando que el colega no puede hacer consulta, que no puede operar, que son cosas bastante más complejas que meterse a una página web, colocar el número de inscripción del colegio médico, colocar el número de carnet y el código de verificación y elegir una opción, ¿ya? Porque eso es la votación electrónica. Entonces, yo creo que no veo razones, la verdad, trato de verlas, cuando a veces hemos tenido discusiones de proteger a los colegas, la mejor manera de protegerlos es que no salgan de sus casas, ¿ya? Y podremos hacer todas las capacitaciones para que efectivamente si alguien tiene alguna duda, la podamos subsanar. Entonces yo preguntaría, estaba leyendo en el chat que el doctor Medina pregunta las razones para la elección, yo creo que están dadas, creo que no tiene sentido postergar una elección cuando estas se pueden hacer, y además en donde objetivamente hay personas que critican el hecho que no hagamos elecciones pudiendo hacerlas, y yo creo que necesitamos validar todos los liderazgos nuestros, los nacionales y regionales, en una elección. Y yo le preguntaría
a quienes creen que el voto electrónico es una mala opción para los médicos mayores, ¿cuál es la sustentación de dicha afirmación? Yo no veo en los médicos mayores con los que me toca relacionarme de manera familiar, profesional y gremial ninguna limitación para ejercer muy bien este derecho. De hecho, lo hacen cotidianamente y además, reitero, algunos de ustedes se han definido como médicos mayores en esta conversación y ya entiendo que no tienen limitaciones para usar las tecnologías que hoy día tenemos. Entonces, preguntaría cuáles son las limitaciones que ven, porque yo cuando en la administración del doctor Pari se instaló este sistema lo celebré mucho. Me pareció que fue una decisión muy buena. Y respecto a la empresa, bueno, habrá que definirla mejor, que exista, y punto. Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias, ya. Hay algunas palabras repetidas, pero no sé si vamos a llegar a puntos muy relevantes. Yo quería que fuéramos diferenciando los puntos de discusión. Lo que ha traído la mesa directiva a votación es el llamado a convocar a la Asamblea Nacional, y quizá podríamos proceder a esa votación, expresando muy claramente frente a los consejeros y consejeras que en nuestra calidad de mesa directiva nacional nosotros creemos que el proceso democrático de ratificación de los principales dirigentes del país y regionales debe hacerse con premura y no seguir postergando de forma indefinida. De hecho, somos partidarios de que este proceso se materialice en diciembre de este año según los plazos de la misma. Si esto se rechaza, nosotros queremos que esto sea rechazado públicamente por los consejos regionales y dirigentes de cara a cada uno de los colegiados, porque ha sido la mesa directiva nacional quien ha tenido que dar los argumentos de por qué es la razón de la postergación, y no es de quienes dirigimos para nada la voluntad de permanecer en nuestro cargo de forma permanente. Considerando eso, quiero reiterar que los procedimientos para las otras dudas que se han planteado por parte de los consejeros, por ejemplo, en relación a la estimación de las empresas, tiene que ver con el Tribunal Nacional Electoral, que es de realizar la Asamblea Nacional, tal como las elecciones nacionales y regionales, tal como lo hicimos en la fase anterior. Debe resolverlo directamente la comisión para poder definir las empresas con mayor capacidad técnica, y ahí tendrán que hacer un levantamiento de las empresas disponibles. Recordar que la votación electrónica, tal como señalaba el doctor Sepúlveda, está dentro de nuestro reglamento de elecciones. Cualquier modificación en esa materia requeriría una modificación en dicho documento, que obviamente al tenor de las elecciones parecen cambios un tanto forzados para poder modificar las condiciones de las elecciones mismas, considerando que tuvimos 3 años de ejercicio para haber realizado modificaciones al calor de las elecciones. Personalmente yo no sería partidaria de modificaciones tan trascendentales. En torno a participación de médicos mayores, recordar que existe la opción de asesoría local en las votaciones para quienes tengan alguna distancia por las vías telemáticas, y así lo hemos hecho, poniendo urnas virtuales físicas disponibles para asesorar a los colegas que tengan algún problema. Eso ya está incorporado y se hizo en las distintas sedes del Colegio Médico la última vez, pero también permitió la votación de aquellos colegas que están mucho más distantes, como los médicos generales de zona, médicos que trabajan en atención primaria, que históricamente habían sido postergados o no participaban de los procesos eleccionarios. Dentro de las otras dudas, creo que también puede ser sujeto de análisis del Consejo, pero este Consejo, la finalidad que tenía era poder avanzar en la convocatoria a esta asamblea. La idea de esa asamblea sería convocarla para el próximo viernes 2 de octubre, y nosotros como mesa directiva nacional además convocaríamos a un consejo extraordinario con posterioridad para el llamado a elecciones el
del 10 al 13 de diciembre. Si la Asamblea lo rechaza, evidentemente queda postergado, pero nosotros vamos a publicar quiénes son los dirigentes que finalmente definen la extensión de la mesa directiva en curso y que obviamente tendrá nuestro voto en contra. Dicho eso, no sé si alguien quiere intervenir en materia de asamblea para votar en torno a la asamblea, ya que me habían pedido varias palabras. Voy a partir con el doctor Benítez y posteriormente el doctor Ñeco. Ya, doctor Ñeco, doctor Benítez. Y si alguien quiere intervenir después de esto para ver si podemos ir afinando al que el foco que nos reúne hoy día es la asamblea, para dar la discusión si hay pie para enmendar el acuerdo. Si no se enmenda el acuerdo en la Asamblea Nacional, no hay elecciones hasta que se levante el estado de excepción constitucional. Doctor Ñeco Benítez Medina. Disculpe, doctor Benítez, por quitarle la palabra, pero así es el orden de las cosas nomás. Quería solamente señalar al respecto porque, dado que partimos bajo el supuesto de que este consejo va a ser público, también me parece importante que quede registro de algunos argumentos que me parece que son potencialmente falaces, por lo menos, y que pueden ser también, por ende, confundentes o confusores. Y es precisamente lo que decía el doctor Reyes. Yo creo que aquí hay que tener altura de mira en estas comparaciones, pues, doctor Reyes. Yo sé que habitualmente le pido lo mismo porque no concuerdo con sus juicios, y esta una vez más va a continuar con la tradición. Pero no puede ser que comparemos una situación de una votación del CERVEL nacional, en la que votan 12 millones de personas, y que es una elección única en 200 años de historia de vía republicana, porque no sé si usted sabe, pero si no lo puede revisar en cualquier parte. Jamás una constitución, un proceso constituyente en nuestro país ha participado con elección popular. Entonces, no se puede comparar esa elección que no tiene ningún precedente, con lo que pasa con el colegio, que es precisamente lo contrario. Son votos de cuántas personas, no me acuerdo cuánto del universo de médicos votantes, 10.000 personas, o sea, mucho más acotado. Tenemos ya un antecedente con votación electrónica, y a mí lo que me parece categórico es lo que mencionaba el doctor Sepúlveda antes. Cuando nosotros hicimos elecciones con voto electrónico la vez pasada, logramos el 50% de la participación en un escenario de votación voluntaria, como lo sería cualquier escenario de votación gremial en Chile. Respecto a un 30%, un poco más de un 30% en elecciones anteriores que eran a papel. O sea, si aquí lo que nosotros queremos es promover... Yo soy en general medio... Aquí se me sale a veces una faceta medio autoritaria, pero yo soy creyente en el voto obligatorio en general para todas las cosas. Y en ese escenario, sabiendo que estamos muy lejos de eso en lo gremial, creo que tenemos que tomar medidas que puedan incentivar la participación, pues, doctor Reyes. Y en ese sentido, el voto voluntario yo creo que lo invito a que hagamos una prueba de hipótesis, pero le aseguro que esa diferencia es estadísticamente significativa. Entonces, creo que es importante que velemos porque se mantengan procesos. Ya tenemos un buen registro. Obviamente pueden contar conmigo, y esto yo lo digo transversalmente, tanto a las personas que comparten mis ideas como a aquellas que no, que obviamente pueden contar con la implacabilidad que me caracteriza en caso de cualquier tipo de suspicacia que se puedan generar por los procesos electorales. Yo obviamente estoy absolutamente convencido que tenemos que dar la mayor rigurosidad posible y velar para que no se produzca ningún tipo de error, y si es que se producen errores malintencionados hay que buscarlos con toda la fuerza y el rigor posible, pero no podemos desandar el camino andado. Ya hemos visto que nuestra elección gremial es factible y tiene una mejor participación, así que no comparemos peras con manzanas y aboquémonos a lo que es verdaderamente importante, que es a tener elecciones de nuestro colegio que sean representativas del común de los colegiados. Muchas gracias, Presidenta. Doctor Benítez, Medina y Cruz. Ya, mire, antes que todo quisiera decir que suscribo las primeras palabras del doctor Ñeco, la segunda habló demasiado. Y estoy completamente de acuerdo con lo que suscribió antes Ñeco y Mendoza respecto de las elecciones. Yo lo que quisiera acotar específicamente en esta llamada asamblea, para zanjar toda duda sobre el plebiscito y todas esas cosas, ¿por qué no lo hacemos el 30 de octubre en vez del 2? Entonces así ya está el plebiscito hecho y ya está zanjado todo ese problema. Y cumplimos de la misma manera con la asamblea, con todo eso, y así no tenemos nada que andar diciendo. Tiene que haber 60 días de antelación para la convocatoria.
¿Cómo 60 días? Desde que se define la elección, 60 días para fijar la fecha de elecciones. Se fija para 60 días después del 30 de octubre. Sí, pero ahí ya creo que cae en otro rango. Enero, doctor Benítez, usted va a estar en la playa, en el Caribe. ¿Usted va a ir al Caribe en enero? Porque yo no creo que la gente no va a salir de vacaciones en enero. Doctor. Ya. La pandemia, como usted dijo, no pasa. Doctor Medina. Está silenciado, doctor. Ahí sí, ahí sí. Ya, bueno, volver a reiterar que yo creo que evidentemente todos queremos un proceso que sea lo más democrático posible, pero tenemos que abrirnos a nuevas alternativas. De hecho, se está hablando ya para las siguientes elecciones, creo que de gobernador, el tema de, por ejemplo, un voto por carta, que evita la salida de las personas hacia los centros de votación. Entonces, yo creo que el sistema mixto debería ser la mejor alternativa. Hay gente que se maneja muy bien en el tema electrónico, pero definitivamente hay gente que no, y que no confía en el sistema electrónico y que lo más probable es que va a querer votar en papel. Y es importante que la gente, que nosotros como dirigentes recojamos esos requerimientos de personas que definitivamente necesitan o quieren, confían en el voto papel. Y tenemos que ser inteligentes en ese sentido de, como dice el doctor Ñeco, tratar de que esta votación sea lo más masiva posible, y en ese hecho, el votar solamente electrónicamente, creo que nos va a restar participación. Doctor. Segundo, creo también que tenemos que ver efectivamente qué va a pasar con la pandemia de aquí al plebiscito de octubre, porque 2 semanas después de eso, lo más probable es que vamos a tener rebrote y vamos a estar todos lamentándonos nuevamente de lo mal que lo hicimos para esas elecciones. Nada más. Eso, doctora. Gracias. Doctor Cruz. Gracias, presidenta. Yo creo que en realidad aquí no se entendió bien el punto. El punto es que tenemos claro que apretar una teclita en el computador da lo mismo si estamos en pandemia o no. Yo creo que lo importante aquí son un par de cosas. Primero, no nos podemos comparar con los ingenieros, porque los ingenieros no están atendiendo a los pacientes de la pandemia. Entonces yo creo que la comparación con los ingenieros no tiene mucho lugar. Segundo... Pero el doctor Cruz nos echa el bolsillo a la católica. Po. Ya, por favor, respeten las palabras. Doctor Cruz. Doctor Ñeco se ya peleó con Hugo Reyes, no pelee conmigo. Segundo, creo yo, y es la opinión de mi regional, no es solamente mía, que en el fondo sería menospreciar la tragedia que está teniendo la población de este país con la pandemia y con la tremenda crisis económica que está, que nosotros entremos a preocuparnos de una elección gremial, teniendo además los argumentos legales que prolongaron a nuestra directiva. Y tercero, que además nosotros no somos tampoco un colegio gremial como el colegio de ingenieros. La relevancia que tiene el colegio médico en la escena nacional es totalmente distinta. Y asimismo, todos tenemos claro que las contiendas electorales que se han dado en las elecciones del colegio médico también son absolutamente distintas. Entonces, tampoco creemos que estén las condiciones para hacer unas buenas campañas para los distintos candidatos a presidente del colegio médico. Esa es mi opinión. Gracias. Doctor Peso. Doctor Carlos Peso. Está silenciado, doctor. Hola, ¿cómo están? Nada, del Consejo Regional de Atacama nosotros discutimos el tema y concordamos, creo que estamos agregando elementos adicionales a lo que fue convocado a este consejo. Se están hablando de cambiar la manera de votación, probablemente se pueda discutir eso o no en alguna instancia, probablemente al favor de una elección sea poco prudente, los incumbentes cambien el sistema de elección. Ahora, también concordamos con los consejeros que plantean la legitimidad que debemos tener nosotros, y además
Pensar también en colegas que no quieren seguir también a cargo de los regionales o de la propia directiva nacional. Entonces, es importante validar nuestros mandatos y eso va a permitir, ¿verdad?, poder proyectar un trabajo también más tranquilo lo que queda los próximos 3 años. La pandemia no nos va... He escuchado a colegas que vamos a tener otro rebrote. Colegas, mientras no tengamos vacunas y las autoridades sigan dando señales equívocas como permisos para que en los 18 podamos juntarnos, rebrote vamos a tener. Por lo tanto, es algo que tenemos que aprender a vivir con el COVID, con las medidas de protección, mientras no haya una vacuna efectiva. Por lo tanto, podemos discutir la fecha, diciembre u otra fecha de la elección, pero creemos como Regional Atacama que es importante validar los mandatos regionales y sobre todo la directiva nacional, quien es la que claramente, le guste a alguien o no le guste, está más expuesta a la crítica, incluso a las acciones o omisiones que hagamos nosotros como regionales, repercuten, ¿verdad?, en lo que es la gestión a nivel nacional. Yo creo que podemos votar luego y yo creo que las opiniones están. Creo que lo importante es que cada regional emita un voto informado y ojalá haya sido así con cada uno de sus colegiados. Nosotros al menos sí lo hemos hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la última palabra, y vamos a cerrar el debate con posterioridad para proceder a la votación, el doctor Gonzalo Rubio. Gracias, presidenta. Yo creo que todos estos argumentos son atendibles. Creo que es súper importante, además, darle a entender a nuestros colegas que el voto presencial le costaba por lo menos a Santiago cerca de 45 millones de pesos y se pudo disminuir a 5 millones de pesos con la elección electrónica. Creo que tiene varias ventajas que son muy sustantivas, sobre todo si esa plata son plata de nuestros colegas. Creo que además lo que estamos por discutir acá es si llamamos o no llamamos a la asamblea. Yo creo que la asamblea es la que tiene que definir. Así que ese es mi voto, que al final estos argumentos los utilicemos en la asamblea y que la asamblea defina cuál es la mejor alternativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar a la votación. Creo que había pedido la palabra el doctor Renato Acuña. Había cerrado el debate, doctor, pero le voy a dar la palabra de todas maneras. Doctor Renato Acuña. Gracias, doctora. No sé si se escucha. Lo único que quería aclarar, creo, no nos podemos comparar con los ingenieros. Los médicos están en la primera línea. El estar en cuarentena significa que van a haber muchos médicos trabajando, estresados, y eso tenemos que considerar. Y lo último, le pediría, doctora, que me aclarara cuando usted dice que las personas que puedan no estar de acuerdo con llamar a elecciones van a ser presentadas a todos los colegiados, va a ser como lo que pasó cuando partimos, que aparecimos en unos carteles en los distintos hospitales para que los médicos nos pidieran explicaciones. Eso, doctora, gracias. No, este video está siendo grabado y va a ser publicado en la página del colegio. Cualquier colegiado va a poder ver las intervenciones, cómo ha votado su consejo regional, y también la sesión de la asamblea el mismo tenor. La idea es poder ratificar que en caso de votar la extensión del mandato de la Mesa Directiva Nacional, queda absolutamente explícito que esto tiene el rechazo de la Mesa Directiva Nacional vigente. Nosotros queremos y convocamos a los consejeros y consejeras a vivir el proceso democrático en diciembre de este año. Para eso vamos a convocar a la Asamblea Nacional. Para eso, posteriormente, vamos a citar a un consejo extraordinario para ratificar la fecha de elección y vivir el proceso. Si el colegio, con sus organismos que compete tomar las determinaciones, como es la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional, define votar en contra, solamente es para transparentar quienes han representado a los colegiados en esa materia, y cuando lleguen colegiados de a pie, que no saben y que finalmente dicen que nosotros no hemos quedado en el poder porque queremos quedarnos en el poder y robarnos el colegio médico, nosotros podamos esclarecer que no es nuestra voluntad, tal como ha pasado todos estos meses de extensión de nuestro mandato.
creo que por lo menos el Consejo Nacional nos tiene que dar la oportunidad de poder velar por transparentar cuál ha sido la motivación desde el primer día de nuestra mesa directiva, que siempre hemos estado disponibles para poder competir en las elecciones si es que así ocurriese. Es solamente para poder ratificar ese punto. Creo que no van a existir persecuciones ni nada, solamente es para poder establecer, más que para culpar a otros, es para poder clarificar que la Mesa Directiva Nacional no ha promovido la postergación de las elecciones. Dicho eso, vamos a proceder a la votación de la Asamblea del Consejo para la Asamblea. Les enviamos el punto que va a quedar como consejo, que dice: se acuerda convocar a miembros de la Asamblea General para que se pronuncien sobre la modificación del acuerdo adoptado el día 10 de julio del 2020, que postergó las elecciones generales de la Orden programadas para los días 27, 28, 29 y 30, pasado habida cuenta de la prórroga del estado de excepción constitucional de catástrofe decretada por el Presidente de la República por 90 días adicionales, y considerando que tal estado de excepción puede prolongarse por tiempo indefinido más allá del 2020 mientras dure la pandemia. Entonces voy a proceder, no sé si Gabriel me deja compartir, y voy a ir llamándolos para que puedan prender su micrófono y nos dicen si votan a favor o en contra de esta convocatoria. Regional Arica, doctor Víctor Vera. Sí, voto a favor. Gracias. Doctor Lía Muñoz. Doctora Lía Muñoz. Voto a favor. Gracias. Doctor Hugo Benítez. ¿Se los leo yo, doctora, y usted anota? Ya. Ya. Doctor Hugo Benítez. Sí, por supuesto, voto a favor. Doctor Carlos Peso. Doctor Carlos Peso. A favor, a favor. Doctor Sergio Silva. Voto a favor. Doctor Miguel Quesada. Voto a favor de la convocatoria. Doctor Patricio Cruz. A favor. Doctor Luis Ignacio de la Torre. Doctor Hugo Reyes. A favor. Doctor Pablo Ñeco. Apruebo, Convención Constitucional. Doctor Camilo Vaz. Hola, ¿se escucha? Sí. Gracias. Yo voto a favor, pero pediría de todas maneras que este tema lo tenemos que seguir conversando en Santiago, así que la asamblea no sea muy luego, por lo menos hasta el próximo viernes. Gracias. No, la convocatoria es para el 2 de octubre. Eso, ok, gracias. Doctora Ana María Arriagada. Voto a favor. Doctor Iván Mendoza. Apruebo. Doctor Jorge Rodríguez Díaz. Rechazo. Doctor Renato Acuña. Doctor Renato Acuña. Rechazo. Doctor José Peralta. Apruebo. Doctor Jorge Sánchez Castellón. Rechazo. Doctor Gonzalo Rubio. Apruebo. Doctor Carlos Carvajal. Rechazo. Doctor Andrei Chernichin. Doctor Andrei Chernichin. Sí. Doctora Leslie Salvatierra. Apruebo. Doctor Juan Enrique Leiva. Me acabo de incorporar. ¿De qué estamos votando? No, pero no puede. Estamos llamando a aprobar el llamado a asamblea, doctor.
para Puede, decir el mismo texto que está en el documento, no, apruebo, y aprueba o rechaza. Gracias. Apruebo. Doctor Juan Andreu. Apruebo. Doctora Carmen Romero. Doctora Romero. Doctora Carmen Romero. ¿La dejamos para el final? Doctor Germán Acuña. Ahora. Germán Acuña Gamé. Ahí llegó la doctora Romero. Sí. Doctora Romero. Ya, yo puedo. Pero Rechaza. antes quiero contestarle al doctor Ñeco sobre el asunto que dijo. Doctora, estamos en votación. Por Ahora favor, no, estamos en ¿aprueba votación. o rechaza? Me abstengo. Doctor Germán Acuña Gamé. Doctor Juan Carlos Acuña. Apruebo. Doctor Álvaro Yancaqueo. Doctor Álvaro Yancaqueo. Doctor Luis Medina. Rechazo. Doctor Arnoldo González. Apruebo. Doctor Alfonso Sánchez. Apruebo. Doctor Jean Fres Bustos. Apruebo. Doctor Claudio Vallejos. Apruebo. Doctor Gonzalo Sáez. Apruebo. Doctora Carol Muñoz. Apruebo. Doctora Ingrid Kremser. Apruebo. Doctora Mónica Cerda, me parece que está ausente. Sí, no, estoy presente. Está presente ya. Doctora Mónica Cerda. Apruebo. Doctora Siches. Apruebo. Doctor Patricio Mesa. Apruebo. Doctor José Miguel Bernucci. Sí, pues apruebo. Doctor Jaime Sepúlveda. Apruebo. Doctor Inés Guerrero. Apruebo. Y Germán Acuña no apareció. Doctor Germán Acuña Gamé. No, parece que no está conectado finalmente. Sí, estaba, pero estaba atendiendo pacientes. ¿Eh? Ah, ya. No estuvo entonces para la votación. Ya, tenemos 33 votos a favor. Entonces, vamos a... muchas gracias a todos y a todas. Vamos a convocar a la Asamblea Nacional el próximo viernes y con posterioridad vamos a convocar a Consejo Extraordinario como Mesa Directiva Nacional este miércoles para, si es que se ratifica la fecha de elecciones, convocar a elecciones de forma inmediata. Si se rechaza, bueno, dejamos nulo el Consejo Extraordinario y vamos a seguir con los Consejos Extraordinarios de forma regular, que ya teníamos fijado el 9 de octubre. Ahora no sé, doctora Cecilia Romero, si quería intervenir. Sí, gracias doctora. Me llamó la atención que la doctora Ingrid Kremser votó por la doctora Mónica Cerda, ¿o estoy equivocada? Está equivocada, doctora. La doctora Ingrid Kremser avisó que la doctora Cerda había ingresado. Sí, totalmente equivocada. Hemos votado las dos. Está la doctora Mónica Cerda y estoy yo. ¿Y dónde está ella que no la veo? Acá dice Mónica Cerda. Doctora, no sé si se puede Yo conectar. tampoco la veo, doctora Ahí Romero. está la doctora Cerda. Muéstrale la carita, doctora Cerda. Sí, no sé por qué tanta desconfianza, no entiendo. No, porque me pareció solamente. Y Pero ya si si tengo sí, la pero duda, ¿puedo preguntar o no? sí, me parece bien. Era eso. ¿Te parece? Yo Sí. quería contestarle al doctor Ñeco acerca de por qué yo dije que
no había sido, o sea, habían habido cosas extrañas en la última votación electrónica, y era porque también lo escuché acá, de que habían algunas personas que votaron del mismo teléfono, y eso, por mucho que se apoye, está prohibido en una elección electrónica, doctor. Sí, no sé si usted lo sabe o no. Sí, quizá doctora, y creo que igual está muy bien lo que ha señalado el doctor Ñeco, tenemos que ser bien ordenados, y quizá voy a pedirle al señor Adelio Miseroni que le comparta a todos los consejeros el proceso de apelación de la investigación, donde con posterioridad se clarificó que las votaciones de los mismos IP eran de matrimonios o parejas que estaban dentro del mismo recinto, no era un proceso como anómalo en ese sentido, y se pudo esclarecer el origen de cada uno de esos votos en esa materia. Así que creo que sería bueno, y le voy a pedir a don Adelio si eventualmente podemos compartirle ese análisis para que no nos quedemos en el espacio de los rumores. Sí, yo creo que sería bastante razonable, porque hoy día que cada uno de los médicos, aunque sean casados, tenemos cada uno los celulares. No era de mismo teléfono, porque los teléfonos no eran de mismo teléfono, de mismo IP. Mismo computador. De la misma dirección web, por decirlo así. Bueno, pero si las votaciones se varían con el código del cédula de identidad, eso es y no se puede corromper, entonces no entiendo la doctora Romero. Pero yo vamos tampoco a compartir el mensaje, y creo que guarden todas sus energías y alocuciones para la Asamblea Nacional del próximo viernes 2. Ahí nos reunimos y vamos a ver si finalmente definimos llevar el proceso eleccionario o no. ¿Ya? ¿Estamos listos, doctora? Si alguien más, sí, no sé si alguien más quiere intervenir, si no daríamos por terminada la sesión. Chao, hasta luego, que estén bien. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Chao, buenas tardes. Doctora, creo que se apuraron demasiado. El doctor Entró que Germán Acuña. Entró Germán Acuña. Pero yo no he terminado la palabra. Por favor, pido respeto. Por favor, pido respeto. Doctora, disculpe, es que no entendí que ya había intervenido. No, doctora, no había completado la intervención y me termine su palabra, por favor. Además, quiero decirle al doctor Ñeco que no nos enviaron a todos ese informe que dice tener el abogado, porque yo supe que no se entregó la lista de votantes, tampoco se pudo auditar, la autentificación de los votantes falló, ¿ya? Y creo que fueron cosas que en todos los regionales tenemos dudas, se conversó ayer en nuestro regional y yo lo tengo que hacer presente. Doctora, pero ¿y por qué lo dicen recién ahora y no lo hablaron en su momento? Eso es lo que no entiendo. Después un momento, doctora. Ya, vamos... Doctora Acuña. Para la asamblea, Doctora Acuña. Quedó fuera del proceso de votación. Me desconecté en ese minuto, ya no alcanzo entonces, ¿no? Sí, no quedó bueno, ok, ya. Voy a pedir a todos que la gente vote. que puedan proteger el horario del próximo viernes para participar en el proceso de la asamblea por la relevancia de esta. Y creo que es muy relevante que se resuelvan todas las dudas que ha planteado la doctora Romero, porque tiene que ser un proceso que nos dé la garantía a todos y a todas, entre eso el Tribunal Nacional Electoral. Lo que sí quiero reiterar que creo que modificaciones en proceso eleccionario hubiera sido muy bueno que lo hubiéramos hecho al inicio del periodo. Creo que no se plantearon en las comisiones de estatuto ni de reglamento. Pero veamos cómo se resuelve la Asamblea Nacional, y si se postergan las elecciones quizá se puede dar un espacio a discusión un poco más amplia. Dicho eso, bueno, vamos a cerrar esta sesión de consejo y nos vemos el próximo viernes 2. Muchas gracias a todos y a todas. Chao. Ñeco, despídete de Luguito. Hasta luego. Que estén bien todos, incluido Hugo Reyes.
Hasta luego. Son peluzones. Chao a todos. Chao, chao.